Hola a todos, en el video de hoy les quiero hablar de los niveles de conciencia. Primero tenemos que mencionar qué es un nivel de conciencia. El nivel de conciencia es el entendimiento o comprensión que tiene una persona sobre la realidad, cómo ésta asume un aprendizaje de una manera negativa o positiva y a través de este aprendizaje, cómo esta persona llega a la trascendencia de su propia situación personal o si simplemente evoluciona. En pocas palabras, el nivel de conciencia es la percepción que tiene una persona sobre su realidad, la forma como esta percepción altera todo lo que le rodea. Un ejemplo de esto es aquel persona que percibe un vaso medio lleno y aquella que percibe la misma y otra persona que percibe el vaso medio vacío. Esto depende del nivel de conciencia. El nivel de conciencia tiene mucho que ver con la calidad de vida que tiene la persona y de cómo esta persona puede mejorar y evolucionar en la vida misma a través del aprendizaje y el entendimiento de lo que ocurre. El primer de conciencia, que es el nivel más bajo, es el nivel que se basa en la supervivencia, es el nivel que se basa en sobrevivir bajo cualquier costo, es el nivel que se basa en actitudes negativas como el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Una persona que se encuentra en este nivel de conciencia no tiene empatía hacia los demás, no le importa hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que quiere, es una persona que es capaz de manipular, mentir y cometer actos amorales con tal de obtener lo que quiere porque está en este nivel de conciencia donde todo justifica los medios, el fin justifica los medios. Por eso son personas maquiavélicas. Es una persona que al estar en este nivel de conciencia justifica completamente cualquier acción amoral o cualquier acción que transgreda la libertad o el bienestar de los demás, si esto implica su propio bienestar. Dentro de estas personas encontramos también las personas que son victimistas, es decir, es una persona que todas las desgracias que ocurren en su vida, todos los problemas, los responsabiliza a las demás personas o al gobierno o a las demás personas en lugar de ver ellos qué hicieron ellos para que eso ocurriera o si ellos tuvieron algo que ver para que eso ocurriera en sus vidas o si es una consecuencia de causa y efecto. Una persona en un nivel bajo de conciencia va a culpar siempre a los demás de sus acciones, va a adoptar una postura de mártir ante las dificultades y va a asumir el rol de imponerse sobre los demás o de intentar imponer lo que ellos creen sobre los demás. Dentro de este nivel de conciencia bajo también encontramos la gente que es fanatista. Una persona con el nivel de conciencia bajo que es fanatista, si una persona piensa diferente a esta o si una persona habla más sobre su ídolo, sobre el objeto de su fascinación, de su admiración o de su idolatría, esta persona va a atacar a la persona que no piense como esta persona va a transgredir o va a cometer actos de violencia verbal o física contra la persona que no piensa como esta. ¿Por qué ocurre esto? Por el nivel bajo de conciencia. Una persona que tiene nivel bajo de conciencia no es consciente de quién es y adopta su identidad bajo la idolatría hacia un ídolo, hacia otra persona o hacia lo que ellos cogieron como objeto de su admiración. Entonces estas personas son débiles porque para sacarlas de su zona de confort lo único que usted tiene que hacer es hablar mal del objeto de admiración que ellos escogieron a través del fanatismo. Una persona hace esto porque es inconsciente y por eso tiene un nivel de conciencia bajo, porque una persona puede admirar a otra sin llegar al punto de que si la otra persona no admira a quien usted admira, va a agredirle. Esto no es necesario, ese es un nivel de conciencia bajo. Nivel de conciencia bajo también está la gente antisocial, es decir, esas personas que le roban a las demás porque no están bien en sus vidas y se justifican. Hay muchos ladrones que justifican sus actos amorales, incluso de asesinato, porque según ellos son unas víctimas y ellos merecen hacer eso porque nadie les ayudó nunca y porque ellos no son responsables de su vida y ellos no son responsables de lo que les pasa sino los demás. Entonces justifican todos los actos. También hay que tomar en cuenta que esta gente puede ser psicópata o tener psicopatía sin tener conciencia de ello, ya que la psicopatía se origina
Según investigaciones, se origina de que haya una desconexión en el cerebro, la cual es responsable de que el ser humano, que es normal, sienta compasión y empatía hacia los demás. Un psicópata no tiene esta conexión y muchas veces esa gente amoral no necesariamente tiene un nivel de conciencia bajo, sino que también están enfermos y eso no los justifica. Pero hay personas que no tienen psicopatía y están en este nivel de conciencia, por lo que les menciono. Tienen un nivel de victimismo tan absurdo que responsabilizan a todos los demás excepto a ellos mismos de cómo les ha ido en la vida, cuando la vida es responsabilidad de uno mismo. Pero una persona con nivel bajo de conciencia no se va a dar cuenta de estas cosas y va a lastimar a los demás y al final por eso es que viven de esa manera, porque quien lastima a los demás tarde o temprano va a tener que pagar por esas consecuencias, ya sea en términos de salud, ya sea en términos de bienestar emocional o de bienestar mental. Una persona que comete actos amorales siempre va a estar condenado a repetirlos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es por eso que esta gente tal siempre, por más que no les pase nada malo a la percepción que uno tiene de ellos, en realidad son personas que siempre tienen que estar haciendo el mal, porque justifican que así es como van a estar bien y nunca salen de ese círculo. Están condenados a hacer el mal y a vivir en el mal y a vivir mal, por lo tanto. Entonces, ese nivel de conciencia es peligroso y si la persona no se hace consciente de que está en ese nivel y que lo tiene que superar, va a seguir repitiendo las mismas situaciones una y otra vez. Un ejemplo es la persona que se queja constantemente de su pobreza, que se queja constantemente de las situaciones injustas del sistema, de cómo los opresionan y responsabilizan a otros, no necesariamente a un sistema, sino a otros seres humanos de cómo les va en la vida. Y así nunca van a adoptar un rol activo en el que sus acciones, sus creencias, sus actos son los que definen su realidad, no lo que piensen o hagan los demás. Segundo nivel de conciencia, que es normalmente el nivel de conciencia que tienen muy pocas personas, porque lamentablemente la mayoría en este punto tienen nivel de conciencia bajo. Eso se puede ver, por ejemplo, en las acciones imperialistas del presidente Vladimir Putin, o siempre que ocurren genocidios, siempre que ocurren homicidios, siempre que ocurren transgresiones contra la humanidad, la gente que perpetúa estas acciones son personas de bajo nivel de conciencia. Los que roban, los que matan, los que mienten para salir de una situación, o sea, como utilizando manipulación, maquiavelismo, etc. Esas personas tienen un nivel bajo de conciencia. El nivel ya intermedio de conciencia es cuando usted, por ejemplo, le hace daño a una persona y usted es consciente que se lo ha hecho y usted se siente arrepentido. Entonces eso le permite aprender de esa experiencia y corregirse a usted mismo para ser una mejor persona. Una persona que está en el nivel medio de conciencia va a hacer esfuerzos para ser una mejor persona consigo misma y con los demás. No va a intentar conscientemente atentar contra la vida de los demás. Va a ser una persona que sí va a ser susceptible, digamos, a los actos viles de otros, porque digamos, por ejemplo, si ve que una persona daña a otra, esto le va a afectar. Por eso es un nivel de conciencia medio, porque se va a dejar afectar por el entorno que le rodea. No va a tener una percepción tan alta de discernirse de aquella situación y enfocarse en realmente algo que beneficie a esta o beneficie a las personas que le rodean. Una persona en un nivel de conciencia medio va a intentar ser buena persona conscientemente. Una persona de nivel de conciencia medio va a tener una característica que es importante para el ser humano, que es la adaptación, es decir, que va a haber una problemática y va a intentar adaptarse a esta de manera que pueda favorecerse y no quedarse en ese problema. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, una persona que intenta desafiarse a sí mismo aprendiendo algo nuevo, porque sabe que este nuevo conocimiento la va a llevar a mejorar su calidad de vida. Tiene un rol de responsabilidad sobre lo que le pasa a su vida y no responsabiliza a los demás, sino a sí mismo de lo que ocurre en su vida. El problema con el nivel intermedio es que las cosas negativas que pasan a su alrededor le afectan. Y lamentablemente, como la filosofía del estoicismo menciona, uno no tiene control sobre todo, y mientras usted más reconozca esto, más feliz usted va a ser, porque hay cosas que usted no puede controlar.
Y si la persona realmente intenta ser buena, se va a ver afectada por los actos malignos de las personas del nivel bajo de conciencia, aunque estos no necesariamente le afecten, porque algo pasa, y es que si usted está en un nivel de conciencia muy alto, una persona a nivel de conciencia bajo no va a interactuar con usted. Algo que pasa usualmente es que usted no va a sentir afinidad con esa persona y esa persona no va a sentir afinidad con usted. Eso es lo que pasa cuando el nivel de conciencia es diferente. Finalmente, el nivel de conciencia alto es el más complejo, porque implica aprender ciertos conocimientos ancestrales, ciertos conocimientos que tienen que ver con entender cómo funciona la mente humana y entender cómo funciona el concepto, o entender más bien el concepto de lo que es el ego, el concepto de lo que es el ser, el concepto de lo que es una práctica espiritual práctica, entender que hay algo más allá de la identidad suya, de su nombre, de su profesión, de lo que usted cree que usted es, más allá de lo que usted es el más allá, es lo trascendental. Personas que usted puede identificar con este nivel de conciencia, un ejemplo es Nelson Mandela, una persona que estuvo 25 años en la cárcel por defender su pueblo, por defender a su país en Sudáfrica de la supremacía blanca. Son personas que suelen ser altruistas, son personas que suelen ser muy empáticas y compasivas, son personas que les importa que a los demás no les hagan daño, son personas que intentan estar bien consigo mismas y con los demás. Hay algo que tengo que aclarar, y no necesariamente, como mencioné con Nelson Mandela, una persona de nivel de conciencia alto no necesariamente tiene que ponerse en esas situaciones por los demás, pero es una persona que va a preocuparse por el bienestar de los demás. Es una persona que no va a reaccionar al fanatismo y no se va a apegar a ninguna creencia o ideología, porque estas personas de nivel de conciencia alto están más allá. Es importante entender, y eso es algo que es un conocimiento que muy pocas personas van a entender, porque esto requiere disciplina, y es que una persona de nivel alto de conciencia empieza a dejar de identificarse con los instintos más primales. Es decir, es una persona que no necesita sexualizar a los demás, es una persona que no juzga a los demás por cómo se visten, es una persona que no genera juicios de valor sobre los demás o sobre sí mismo. Es una persona que está en constante búsqueda del conocimiento real, del conocimiento trascendental, porque conocer es entender la verdad. Es una persona que va a buscar la verdad, pero no la verdad de la sociedad en la que vivimos, ni la verdad de los políticos, ni del fanatismo. Es una persona que va a buscar la verdad más allá de identidades sociales. Es una persona que va a intentar entender la vida desde una perspectiva más profunda, entender su propósito en la vida, entender quién es en verdad, y es una persona que va a buscar trascendencia, paz, serenidad, abundancia y prosperidad. Otro ejemplo de una persona con nivel alto de conciencia es un ejemplo Eckhart Tolle, que es una persona que menciona y tiene claridad sobre cómo opera el ego y cómo opera y la importancia de identificarse con el ser. Estos son conceptos que pueden ser o pueden verse para aquel que no ha indagado sobre la vida espiritual como cosas abstractas. Y mencioné anteriormente que una persona que tiene nivel alto de conciencia no es tan primitiva, porque el nivel bajo de conciencia es el primitivo, es el nivel de conciencia que la persona actúa como un animal, que siempre va a priorizar su supervivencia sobre cualquier cosa. Y una persona que siempre está en ese nivel de conciencia, de supervivencia, es vulnerable a atacar a los demás, es vulnerable a hacerle daño a los demás, porque es como un animal salvaje, que el enfoque de ese animal es sobrevivir. En cambio, una persona de nivel alto de conciencia llega a un punto en el que las cosas le pasan sin que las fuerce. Llega a un punto en el que la abundancia, la prosperidad, las bendiciones les llegan por sí solas. Usted no las tiene que buscar, llegan a su vida. Las personas correctas llegan a su vida.
Entonces es un nivel de conciencia al que toda persona que entienda que existen niveles de conciencia, porque sí existen, debería aspirar, porque eso es lo que lo va a llevar a usted a experimentar verdadera paz, a experimentar, a disfrutar de usted mismo. Esas personas que son capaces de ser felices sin tener a nadie al lado, esas personas tienen un nivel de conciencia alto porque saben lo valiosos que ellos son, que no necesitan a nadie al lado de ellos, y más sin embargo van a tener gente cerca y gente buena cerca. Pero estas personas que tienen nivel alto de conciencia no necesitan a las personas a su lado, porque tienen un valor o entienden el valor de ellos mismos.